Hola a todos, bienvenidos al nuevo episodio del podcast del Comité Permanente de Difusión de Imagen Institucional de la SOCIM. Hoy hablaremos de un tema interesante y fundamental en nuestra vida académica y profesional, que son los tipos de aprendizaje. Todos aprendemos de maneras distintas, algunos memorizamos con imágenes o necesitamos escuchar, movernos o ponernos en práctica lo que estudiamos. Pero ¿sabe realmente cuál es nuestro tipo de aprendizaje y cómo aprovechamos al máximo? Para conversar sobre esto, hoy nos acompaña el doctor Jesús Salazar. Bienvenido, doctor. ¿Cómo están? Buenos días por cada uno de ustedes. Para mí es un gusto y un honor poder estar con cada uno de ustedes para poder hablar. Principalmente, como hemos visto, lo hemos titulado este primer podcast, que es las técnicas de estudio. Estas técnicas de estudio normalmente vamos a ver que se van a dividir según el tipo de las personas y el tipo de aprendizaje que cada uno de nosotros tenemos. Pasa que muchas veces nosotros como estudiantes tenemos pequeñas frustraciones cuando no logramos ser orientados o no conseguimos un resultado que esperamos con una determinada técnica de estudio. Entonces, estamos hoy justamente en este día para hablar sobre las técnicas de estudio y ver cuál es nuestro tipo de aprendizaje. Perfecto. Bueno, creo que nos ha traído unas pequeñas diapositivas para explicar lo que son las técnicas de estudio. Entonces empezaríamos con la definición. Bueno, cuando hablamos de las técnicas de estudio, vamos a poder ver primeramente qué es las técnicas de estudio. Normalmente son herramientas fundamentales que lo vamos a emplear con una lógica, es decir, con una metodología de enseñanza para ayudar a mejorar el rendimiento académico y facilitar lo que son los procesos de memorización y los procesos cognitivos. Es decir, que ya vamos a ir viendo qué tipos de técnicas se estudian y cuáles son estos y cuáles son los modelos que están desde la antigüedad hasta hoy en día en uso con relación a las técnicas de estudio. Otra cosa que es importante también es para qué me sirve aprender una técnica de estudio. Uno, vamos a ver que es para ahorrar el tiempo, ahorrar esfuerzo al momento de estudiar. Muchos de ustedes estudian lo que es medicina o un área de la salud donde nos exigen leer bastante y hay veces el tiempo es hasta peor enemigo. Entonces, con las técnicas de estudio lo que vamos a hacer nos va a servir para ahorrar el tiempo, el esfuerzo, y lo más importante que yo creo que es para ustedes es el facilitar la recuperación y el acordarse de lo que ellos estudiaron. ¿Ya? Otro es para organizar la información que vamos a recibir durante todo el momento que nosotros empecemos a estudiar. Es decir, conocer lo que estamos leyendo y lo que estamos aprendiendo. Y el otro es eliminar. Muchas veces cuando estamos en una etapa de estudio, entramos en una ansiedad. ¿Qué quiere decir? Nos pisa el tiempo, no estamos logrando entender el tema, hay objetos a nuestro alrededor que nos pueden causar cierta distracción o ciertas molestias. Entonces vamos a hablar sobre esto. También vamos a ver cómo podemos fijar el conocimiento a corto, mediano y largo plazo, que es lo más importante para ustedes, ¿no? Y para nosotros, para hacer. Y también vamos a hablar sobre la capacidad que cada uno de nosotros como un individuo podemos tener, es decir, la capacidad de recordar. Unos pueden ver, vamos a ver más adelante, que tienen un pensamiento irradiado, que otros tienen un pensamiento auditivo y otros tienen un pensamiento visual. Entonces cada uno de nosotros tiene una diferente forma de aprender y de recordar las cosas. Entonces eso también es importante, que nosotros sepamos conocernos a nosotros mismos. Bueno, y vamos a ver por último cómo lo podemos aplicar el campo de las técnicas de estudio a nuestra vida cotidiana. Es decir, vamos a ver cómo nos va a influir una técnica de estudio en nuestro día a día. El otro, es importante también saber lo que yo les recomiendo siempre a mis estudiantes,
es el momento, en qué momento del día poder estudiar. Porque los estudios normalmente no todos estudiamos de la misma manera o de la misma forma. Tenemos diferentes tipos de estudio. Un ejemplo voy a dar. El tema, cuando se estudia, muchos logran estudiar o tener mejor captación cuando se estudia en la mañana, es decir, al principio de la mañana. Hablamos de las 4 o 5 de la mañana. ¿Por qué? Porque esa hora es silencio, nuestro cuerpo ha descansado y entonces es mejor para nosotros poder estudiar eso. O al revés, hay personas que no logran estudiar en la mañana y pueden lograr estudiar en la noche. No sé si a muchos de ustedes les ha pasado, pero otros prefieren estudiar de noche. Ejemplo, terminan sus clases, cenan, hacen alguna actividad y a partir de las 9, 10 de la noche pueden estudiar para adelante hasta la 1, 2 de la mañana. Por eso lo bueno es conocerse a uno a sí mismo para poder emplear y poder saber en qué momento del día es el mejor momento para estudiar. No solamente empieza el momento, sino también vamos a ver la importancia del hábito de estudio. Es decir, que cuando uno va a estudiar tiene que empezar a crear un hábito. Este hábito de estudio lo van a ir formando durante el tiempo. Un hábito de estudio no sale de la noche a la mañana. No entre en esa ansiedad de querer tener ese hábito. El hábito se trabaja día a día, ¿ya? Se trabaja, como decimos aquí, organizando nuestro tiempo para el estudio. No es que todo el día se puede estudiar. Vamos a ver que la mente del ser humano tiene un mecanismo de aprendizaje diferente. Muchas veces yo conocí, cuando yo estudiaba medicina, me pasaba que muchos compañeros míos estudiaban 2, 3 horas de corrido. Por ejemplo, empezaban a las 7, 8 de la noche y terminaban a las 12 de la noche. Pero ¿qué pasa con el tiempo de estudio cuando son muy largos? El cerebro humano se cansa. El cerebro humano necesita 2 cosas para poder aprender. Necesita glucosa y necesita oxígeno. Entonces, vamos a aprender que nuestros tiempos de estudio los vamos a ir dividiendo. Vamos a tener una temática. Ejemplo, si yo tengo 2 horas para estudiar, no es que de las 2 horas me voy a dedicar a estudiar corridamente. No, tendría que dividir esas 2 horas en periodos de 20 a 30 minutos. ¿Por qué les pongo este periodo? Porque están empezando a hacer un nuevo hábito. Cuando ustedes ya logren tener este hábito de estudio, van a poder estudiar hasta 35, 40, 45 minutos. Pero para eso ustedes se tienen que preparar. Empezar con periodos cortos, en periodos donde ustedes se sientan cómodos. Y lo primero, organizarse. Es decir, hoy yo voy a estudiar anatomía, son un tema, veo cuántas hojas tiene el libro. Ejemplo, puede ser que un tema tenga 35 hojas, entonces es decir, esas 35 hojas lo voy a estudiar en 2 horas. Entonces empiezo mi estudio y hasta donde alcance los 20 minutos, estudio. Después tengo que parar. No puedo proseguir estudiando porque mi mente ha hecho un desgaste de glicemia, es decir, ha consumido energía. Y aparte ha consumido oxígeno, que son las 2 materias primas para el aprendizaje. Entonces yo hago una pauta de 2 a 5 minutos. En ese periodo de descanso, lo normal que se les recomienda es poder hacer alguna actividad de distracción. Ejemplo, pueden escuchar una música, pueden hacer un resumen rápido de lo que han leído, pueden caminar. Es bueno caminar después de una lectura, es decir, levantarse, alzar, hacer movimiento. ¿Por qué? Porque eso ayuda a que el cuerpo se relaje. Ya cuando adoptamos, también vamos a ver otro punto dentro de las técnicas de estudio, es los hábitos de estudio. Es decir, cómo uno debe estudiar.
En los hábitos de estudios vamos a ver que no podemos estudiar con artefactos electrónicos. Ejemplo, el uso del celular, viendo una película, una novela, no se puede. Ya, y ese es el error que normalmente cometemos. Estudiamos y al lado está el celular y estamos viendo qué mensaje, quién nos ha llamado, qué notificación nos ha llegado. Y esos son escapes, son perjuicios para nosotros, son medios de distracción. Entonces, cuando hacemos la metodología de la enseñanza, el hábito tiene que ser concentrarnos en lo que estamos haciendo. Esos 20 minutos o 15 minutos simplemente me dedico a leer. No me dedico a ver si me han llamado, no me dedico a contestar mensajes, no me dedico a hacer nuevas cosas. Tengo que concentrarme en esas hojas. No importa si avanzo 2, 3 o 4 hojas. Eso es lo más importante. Otro hábito que también tienen que evitar, que normalmente son distracciones, es el ambiente. ¿Ya? El ambiente es un lugar, yo lo voy a llamar, es su santuario de ustedes para que empiecen el estudio. ¿Qué quiero decir? Es un lugar privado. Es un lugar donde solamente ustedes pueden entrar, evitando factores externos. Es decir, ustedes tienen en casa un lugar, ármense un lugar. Ahora voy a hablar de cuáles son los componentes que les van a estimular. Una mesa, una silla, una buena iluminación que es parte de nuestro aprendizaje. Y lo más importante, siempre pónganse cerca a un lugar donde tengan ventilación, es decir, hacia la ventana. ¿Ya? A ver, voy a hablar un poquito sobre el tema de cómo deben estudiar. Normalmente, nosotros a veces estudiamos en la cama, en el sofá, en el living, o algunos lo hacen mejor, ¿no? Estudian de echado. Pero ¿qué pasa? Nuestro cuerpo es un cuerpo sensorial, es decir, que todo lo que está a mi alrededor me va a influir de alguna manera. Entonces, para eso, la mejor forma del estudio, ustedes consíganse una mesa que tenga el suficiente espacio para su material, no estén muy apretados, ni tampoco que sea muy largo, tiene que ser todo el material a su disposición. Entonces, la silla es algo importante. La silla no puede ser una silla muy alta ni muy baja. Tiene que proporcionar al cuerpo una firmeza entre las piernas y el pie de 45 a 90 grados. Es decir, el cuerpo tiene que estar erguido. Ambos pies deben estar en el suelo. No puede haber un pie en el suelo y el otro pie colgando. ¿Por qué? Porque cuando un pie está colgando o está en el aire, causa distracción. Entonces, no se puede hacer eso. Ahí está el detalle. Hay un detalle cuando yo estudiaba las técnicas de estudio que en la antigua China, los chinos, los samuráis, para poder estudiar, ellos normalmente estudiaban descalzos. Y es algo que a mí me llamaba la atención. ¿Por qué ellos estudian descalzos? Si normalmente todo el mundo estudia con zapatos o medias. Y el detalle ha sido que a través de los pies descalzos se puede recibir energías. Es decir, que tu cuerpo va haciendo un constante cambio de energía. Porque la tierra no se olvide que es un organismo neutro, que les ayuda a ustedes muchas veces a poder concentrarse de mejor manera. Entonces esa es la primera posición, tener los dos pies sobre la tierra. ¿Ya? El segundo es la postura de la columna vertebral. La columna vertebral, lo que normalmente se recomienda es que esté a 90 grados, es decir, una postura erecta. El segundo mecanismo, aparte de la posición, es los ojos. Aunque ustedes no creen,
todo lo que nosotros aprendemos a través de los ojos, a través de la visión. Entonces, yo no puedo tener un libro o mis apuntes muy cerca o muy lejos. Entonces, lo que tengo que aprender es que el área de mi estudio tiene que estar más o menos a 30 centímetros de mi visión. Es decir, que la mesa y mi visión tiene que tener aproximadamente 30 centímetros. Esa es la distancia ideal para no esforzar mucho a la visión. El segundo punto, como otro punto, aparte de la distancia, es el tema de la iluminación. Muchas veces hay un error que se comete que dicen, yo voy a tener niveladorcito y me voy a poner a estudiar. La luz nunca puede ser al nivel de la visión. ¿Por qué? Porque va a dañar cansancio visual. Nos va a dar un cansancio visual y por ende no vamos a poder entender, nos vamos a fatigar. Lo ideal es que la luz esté más o menos a unos 50 o 1 metro de distancia, por encima de mis ojos. Eso es lo mejor. En cuestión al tipo de luz, lo que es ideal es usar luz blanca. ¿Ya? Los que no tienen luz blanca pueden seguir usando la luz amarilla, pero tengan mucho cuidado porque la luz amarilla hace más el reflejo de las hojas blancas. ¿Ya? Entonces eso les va a causar un cansancio visual. Por eso se recomienda que estudien en periodos de 20 minutos, 15 minutos, dependiendo de la capacidad de concentración que ustedes también tengan. Ya vamos a ¿ya? Pero eso puede ir de manera gradual, ¿no? Al principio empezás de 10 minutos, luego ya 15 minutos, y poco a poco ir utilizando también no solo la vista, sino también el aprendizaje, la memoria. Exacto. Esto es como cuando uno quiere hacer una actividad. Cuando uno empieza, les voy a poner el más claro ejemplo que a mí me gusta, es el gimnasio. Cuando uno va al gimnasio no es que va y agarra todos los equipos y se mete a hacer el ejercicio, no. Uno empieza con algo pequeño. Ejemplo, puede empezar hoy con mancuernas, empezar a trabajar los tríceps. Entonces lo que voy a hacer es agarrar esa pequeña mancuerna y ejercitar por lo menos 10 a 20 minutos. ¿Por qué? Porque lo voy a causar desgaste a mi musculatura. Es decir, que va a entrar en una sobrecarga muscular y por ende va a venir ¿qué? Lo que ustedes conocen como la maculca. Cuando uno entra en maculca ya no quiere hacer más. Lo mismo pasa con el cerebro. Cuando ustedes al cerebro lo exigen mucho, demasiado, cuando no está acostumbrado, el cerebro entra en un agotamiento. Y entonces el cerebro necesita también descansar. Y doctor, ¿cómo se recupera el cerebro? Ya no creo que hoy en día los jóvenes, todos nosotros, la manera en la que descansamos es viendo videos de TikTok, echándonos en nuestra cama, viendo películas. ¿Cuál sería la mejor manera de tener un buen descanso preparado del cerebro? Muy bien, doctora. De la mejor manera de recuperación del cerebro es el descanso. Un pequeño descanso de 5 a 10 minutos. Es decir, simplemente con el hecho de cerrar los ojos y desconectarse, empieza el descanso para el cerebro. Entonces, normalmente hay personas que van a ver, y a mí me pasaba mucho eso cuando yo era en mi temporada de estudiante. A mí en casa me decían que yo era pestañitas. ¿Por qué pestañitas? No es porque me quedaban largas horas. Yo estudiaba a lo mucho 2 horas, con periodos de 5 o 2 minutos de descanso, y después me iba a dormir. ¿Pero por qué lo hacía eso? Porque en el sueño pasan 3 cosas muy importantes. Uno es que el sueño no vas a entrar en una fase profunda, simplemente le vas a dar reposo a tu cerebro, es decir, el cerebro se va a relajar. 1, 2, el cerebro va a recuperar glucosa y oxígeno
Y lo más importante, que el cerebro va a empezar a ser como una grabadora, es decir, que va a retrocobinar toda la información que tú has recibido. Es decir, si has leído algo, tu cerebro entonces en el transcurso, mientras tú vas cerrando los ojos, no te digo que duermas, simplemente el hecho de cerrar los ojos y descansar, echarte, entonces tu cerebro empieza a rebobinar toda la información y a ordenar. Empieza a ordenar. Por eso otros dicen, cuando yo duermo, no duermo. Pasa que sigo estudiando. Y eso es verdad, porque el sueño ayuda a ordenar nuestros pensamientos. Algo que se le da la memoria a largo plazo, ¿no? Exacto. ¿Y qué pasa en el sueño? A mí me pasaba muchas veces cuando estudiaba, y es algo que yo he vivido, que yo estudiaba 2 horas, pero yo dormía 1 hora 45 minutos. Y en ese lapso yo me acordaba todo. En cambio yo tenía muchos compañeros que estudiaban toda la noche, llegaban al examen cansados, exhaustos, sin dormir, agotados, y su rendimiento bajaba. No era el mismo. En cambio yo veía el mismo, que yo me acordaba todo y estaba descansado, tenía mayor energía, y la diferencia en el promedio es muy visible. Entonces es algo que ustedes tienen que aprender a descansar. Me parece muy interesante lo que ahorita va mencionando, lo que complementa lo dice también, y es que el hecho de no necesariamente estudiar por un periodo de largas horas, sino estudiar de manera inteligente por corto tiempo, y la técnica que usted menciona es necesario que todos también lo conocen, y es la técnica de Pomodoro, ¿verdad? De estudiar 20 minutos o 25 minutos con un descanso de 5 a 10 minutos, y pues es una opción excelente para ayudar a que el cerebro descanse de alguna manera. Y esto pues lo pueden afianzar con aplicaciones como el mismo nombre de la técnica, Pomodoro o Forest, que también ayuda a crecer árboles y así pues aporta la medio ambiente. Excelente. También hay algo más que me gustaría debatir también. No sé si, yo creo que a todos nos ha pasado que a lo mejor teníamos un examen, hemos estudiado, nos habrá ido excelente, pasa a lo mejor 2 meses y ya no te acuerdas ni una palabra de lo que ha pasado. Eso podría variar en lo que es la consolidación. Hemos tenido una buena consolidación. Entonces, doctor, ¿qué recomienda para tener ese proceso de consolidación para que uno no se olvide y mantenga las cosas importantes de lo que ha estudiado? Bueno, ese es un punto muy interesante, ¿no? Como yo les decía en un momento, el cerebro tiene 3 fases. Tiene una memoria a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Entonces, ¿de qué va a depender que uno se acuerde un tema o no se acuerde? Mucho es de la forma o de la técnica de estudio que ustedes vayan a emplear. ¿Ya? Para eso vamos a ver normalmente cómo se toman las notas o cómo se realizan las técnicas de estudio. Y hay algo interesante que me hablaban, que me hacían recuerdo. Vamos a ver que durante muchos tiempos, siendo recuento a los grandes maestros de la historia, como Albert Einstein, Newton, Picasso, el mismo Henry Ford y Platón, Aristóteles, si ustedes revisan cómo era su forma, su método de aprendizaje, se van a encontrar con una gran sorpresa. La sorpresa es que ellos no tomaban notas. No tomaban notas como nosotros hoy en día lo hacemos, es decir, escribimos palabras y palabras y palabras y palabras. Ellos no, ellos tenían una técnica. El que más me gusta es los apuntes de Aristóteles. Aristóteles, cuando estaba en ese periodo, sus apuntes de él eran simplemente dibujos. Y dibujos tan sencillos que a partir de eso empiezan lo que vamos a llamar las técnicas de estudio. Otro apunte que me encontré y también era de gran valía era cómo estudiaba Albert Einstein. Albert Einstein, cuando emplea su técnica de estudio,
para hablar y hacer la teoría de la relatividad del tiempo y del espacio, él agarra y simplemente sus colegas veían que eran garabatos. Eran dibujos, eran palabras y eran frases incompletas. Para muchos era eso un garabato, pero para Einstein era algo importante. Y de ese apunte nace la teoría de la relatividad del tiempo y del espacio. Otro apunte que también podemos ver, que ya vamos a ver más adelante en las técnicas de estudio, es cómo Henry Ford inventa el auto, es decir, la motricidad. Cómo hace sus primeros apuntes. Y vemos que no es como nosotros pensamos que escribimos, tomamos apuntes, no. Son cosas que la mente ha ido tomando durante el transcurso del tiempo y lo va recordando. Eso se llama mente irradiada. Es decir, la mente toma todo lo que está a nuestro alrededor y lo vuelve en un objeto. Y tú cada vez que lo ves ese objeto, recuerdas todo lo que está. Entonces, para eso, también es importante tomar algo importante, que se llama la comprensión. Ejemplo, si yo les hablo, les voy a poner a ustedes un ejemplo de Coca-Cola, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? Una botella clásica, ¿no? ¿Cuáles son los colores de Coca-Cola? Rojo y blanco, ¿verdad? Esos son los colores naturales porque ustedes ya lo han visto. Es decir, lo han visto en una botella física, lo han visto en una ficha, lo han visto en una publicidad. Es decir, que ustedes ya lo han podido observar durante toda su vida. Entonces, si a vos te dicen Coca-Cola, lo primero que se viene es refresco. Lo segundo que se te viene es el logotipo, ¿no? La forma de la Coca-Cola. Lo tercero, los colores. Es decir, tu mente ya ha sido persuadida, ya ha tenido una comprensión. Entonces lo mismo pasa con la forma de recordar. Entonces, ¿cómo yo puedo recordar o puedo hacer que mi memoria de corto plazo se pueda producir en un mediano plazo y posteriormente a largo plazo? Es haciendo relaciones. Muy bien, se puede emplear lo que son las memotecnias, se puede emplear lo que son, vamos a ver, los flashcards, que es un método moderno. Sí. Vamos a poder también ver las siluetas del pescado, las líneas de tiempo, los diagramas de flujo, la cartografía mental, los esquemas de llaves, esquemas geométricos. Es decir, hay una variedad de técnicas que se pueden emplear para la memoria de mediano y largo plazo. ¿Ya? Y dentro de esas técnicas, vamos a ver, como les decía, a qué tipo de técnica yo me puedo habituar o sea más fácil para mí, según mi capacidad de aprendizaje. Sí, porque yo creo que en cuestión de las técnicas de aprendizaje, cada persona es diferente y cada persona puede elegir un tipo diferente de cómo aprender las cosas. Tal vez uno con la música, otro relacionando objetos, utilizando diferentes métodos, ¿no? Exacto, ¿no? Es algo bien importante lo que acabas de mencionar, porque yo tengo una anécdota cuando estaba estudiando. A mí no me gustaba tomar apuntes en clase. Yo era, como dicen, el perezoso del curso. Yo iba a la universidad, me sentaba entre las 3 primeras filas, siempre, pero yo me quedaba y la posición que adoptaba era esta. Es decir, como descansado, y miraba el pizarrón. Y mi cuaderno colocaba algunas cosas, pero no tomaba apuntes como mis demás compañeros. Y entonces, cuando yo necesitaba un apunte, necesitaba, digamos, tener algo, yo veía los cuadernos de mis compañeros y era todo lo que el doctor había explicado en clase. En cambio, cuando ellos me pedían a mí mis apuntes, ellos veían dibujitos, rayitas y algunas cositas más. Entonces, ¿qué pasaba? Pasaba que a mí nadie me pedía apuntes. Porque me decían, no,
A Jesús no le pidan porque no vas a entender sus argumentos. No sé si a ustedes mismos les pasa, pero ustedes saben entre compañeros quién tiene el mejor apunte. Lo voy a llamar entre paréntesis. ¿Por qué? Porque vamos a ver que cada persona tiene una forma diferente de tomar apuntes. Sí. Pero ¿qué pasaba con ellos que hacían de mejor manera y conmigo? Que yo me acordaba todo lo que el docente decía y ellos no. Era porque en mi mente yo lo empleaba de diferente manera. No digo que sea malo tomar apuntes, es algo bueno. Pero lo que yo les incito y siempre les voy a decir, orientar, es que cada uno tome apuntes según su aprendizaje. A mí lo que mucho me ha servido durante mi periodo de estudiante y hasta ahora, los que me conocen, es que yo utilizo colores. Me encanta usar colores. Hasta hoy en la presentación lo van a ver que siempre utilizo colores. ¿Por qué? Porque para mí los colores significan algo. Para vos puede presentarse un significado. Ejemplo, yo les pongo, para ti, ¿qué es el color amarillo? Mediante amarillo resalta, Refleja la amistad, alegría. Para mí el amarillo significa oro. ¿Por qué oro? Porque es algo valioso. Entonces siempre que utilizo el color amarillo es porque es algo valioso. Sí. Para ti, ¿qué es el rojo? Amor. Amor. Rojo es que no es cuidado. Cuidado, muy bien. pasión. Pasión. Sí, algo negativo podría ser rojo, ¿no? Podría ser. Sí, Peligro. Alegre. Hay dos cosas que a ustedes me llamó mucho la atención. El rojo puede ser amor y puede ser peligro. En caso mío, el rojo significa, como alguien me ha dicho, es una alerta. Alerta. No se va a repetir alerta. Es decir, ustedes han visto con los colores, muchas veces les podemos dar significados propios. Por eso los apuntes son personales. Por eso los apuntes no se comparten. Porque para mí significa algo y para el otro puede significar algo diferente. Sí. Eso también yo tengo una anécdota, porque la primera vez que yo presté un resumen mío, la otra persona vino enojado. Me dijo, oye, ¿por qué me diste tus apuntes? No los entiendo, le he dicho. Pero yo te los he prestado de buena manera, le digo. ¿Y qué pasó con los apuntes? No los entiendo. Y yo le dije, ¿quieres que te explique? Y él me dijo, sí, por favor. Y yo con los colores empezaba a explicarlo todo. Y él no veía mis apuntes, sino me escuchaba y él empezaba a hacer sus propios apuntes. Al final, cuando terminamos eso, él sabía y yo sabía. En este punto quiero tocar algo que se llama el autoaprendizaje. ¿Qué es el autoaprendizaje? Muchas veces de nosotros, desde que somos niños, aprendemos solos. Ejemplo, cuando un niño va a empezar a caminar, ¿qué es lo primero que hace? Gatear. Y cuando gatea, ¿qué pasa? Muchas veces se quiere poner de pie y cae. Se levanta y vuelve a tropezar. El niño en su autoaprendizaje tiene un objetivo claro. ¿Cuál es ese objetivo? Poder caminar. Entonces ustedes, cuando tengan algo como mente, que sea un objetivo claro, no importa si se caen, no importa si se tropiezan, levántense y tengan la mirada en su objetivo. De hecho, ese es un punto muy importante, doctor, que también es muy interesante. Bueno, el error. ¿Cómo nosotros aprendemos de nuestro error y en vez de sentirnos mal o tristes de lo que hemos fallado?
y en vez de eso transformarlo en algo productivo para nosotros y para nuestro aprendizaje. Es bueno, yo digo, cometer errores. ¿Por qué es bueno cometer errores? ¿O por qué es bueno caerse? Es bueno porque te va a dar dos cosas que es importante. Uno es la fortaleza. Es decir, ese hecho de simplemente caerte y volver a levantar. Eso se llama fortaleza. Dos, te va a enseñar algo que se llama aprendizaje. El aprendizaje. Yo normalmente cuando me dicen doctor, no he podido recordar, no tengo tiempo, yo les digo que no es así. Todo mundo tiene tiempo, solamente que lo administramos de diferentes maneras. Los tiempos es muy importante, ya lo vamos a ver, del día a día. Un error que se comete es no poder organizar nuestros tiempos para, ejemplo, para un día de examen. Muchos hacen, ejemplo, yo estoy aquí a una semana que tengo un examen. Tengo 7 días. Y digo, no, 7 días son largos, hay mucho tiempo. Entonces, ¿qué hago? Yo voy postergando. Cuando ya faltan 2 días, digo, ay, bueno, ya son 2 días. Creo que me va a dar tiempo eso. Y se dedican a hacer otras cosas. ¿Y dónde están entrando ustedes en apuros? Es cuando falta un día. Una noche. Tú lo has dicho, cuando falta una noche o cuando faltan horas al examen, se están poniendo a hacer lo que tendrían que haber hecho hace 7 días. ¿Y qué pasa? Como todo mundo, buscamos ventajas, buscamos, como se dice, atajos. Estos atajos, ¿qué pasa? Muchas veces son buenos y muchas veces son malos. Ejemplo, yo les digo a mis estudiantes, no es malo hacer chanchulla. ¿Sabían que la chanchulla es un método de estudio? Es un muy buen método de estudio. ¿Y por qué les voy a decir? Ustedes antiguamente, cuando yo estudiaba, nosotros en Recompañía ya sabíamos quién era el chanchullero. Sabíamos. Pero como yo digo, hay chanchulleros malos y hay chanchulleros muy buenos. ¿De qué depende la chanchulla? Y ahí les voy a decir por qué es bueno la chanchulla. Porque en la chanchulla, en un pedacito de hoja tan chiquito, tienes que meter toda la información importante que tú consideres. Entonces la chanchulla, en ese momento, se vuelve una técnica de estudio. Mientras más pequeño, más información, más claro sea. Pero no vale pues esas chanchullas que son grandes, o que están sacando y todavía se hacen descubrir con sus docentes. Ese tipo de chanchullas no es bueno. En cambio, esa chanchulla chiquitito que tiene letritas, que tiene abreviaciones, que tiene algunas cosas, aunque ustedes no lo crean, les va a ayudar a rendir un mejor examen. No les digo con eso que hagan chanchullas, les digo que utilicen de la manera correcta, que sería como una técnica de estudio. Yo creo que lo mismo va con lo nuevo ahora, que es la inteligencia artificial, que ustedes creo que andaba mencionando. Hay formas de utilizarla de una buena manera y productiva, y hay formas en las que la puedes lo peor para mí. Pero no sé, ¿usted qué opina de la inteligencia artificial? Yo creo que, como antes yo decía, el ser humano es un ser adaptativo. Estamos en constante adaptación. ¿Qué quiero decirles en constante adaptación? Si nosotros miramos hacia el pasado, vamos a ver muchas cosas positivas y muchas cosas malas. Ejemplo, antes, en el campo de la medicina, hacer un diagnóstico por imagen era muy complicado. Por eso se diseñaron lo que era la semiotecnia, las maniobras, es decir, la dispersión, la palpación, la auscultación y la percusión.
Pero ¿qué pasa en nuestros tiempos? La ciencia ha ido aumentando, ha ido desarrollándose y hoy en día podemos tener recursos como ser las imágenes de rayos X, las ecografías, las tomografías y la resonancia magnética. Es un aporte muy importante para nuestro hogar, para tener un buen diagnóstico y hacer un buen tratamiento. Con relación a las guías también tienen ese mismo objetivo, es decir, ayudarnos a no cometer errores. Para mí personalmente, no puedo cometer errores, pero mucho va a depender qué uso yo le dé a la guía. La guía simplemente es una herramienta que te puede simplificar el trabajo, pero no significa que te reemplace a ti. Yo, justamente el día de ayer, cuando tenía con unos estudiantes, me pasó algo gracioso, porque yo había terminado de explicar como en clase cómo se debe elaborar el contexto del marco teórico de una monografía, y los pobres sufrían, me decían, doctor, ¿cómo hago la citación? Doctor, ¿cómo hago las referencias? Yo les decía, y empiecen a elaborar, a estructurar. Y alguien de entre 45 personas dijo, doctor, ya lo terminé. Para mí fue una sorpresa, porque hace 5 minutos había terminado de dar la clase. ¿Y qué había pasado? Que esta persona había sabido utilizar inteligencia artificial. Y en ese transcurso, yo me acerco y reviso el marco teórico. Y veo que sí estaban correctamente. Pero lo que él no se había percatado es que cuando te lo hace la IA, siempre te pone un sí. Y se había olvidado de eliminar estas insignias. Es decir, estos marcadores. Para mí fue algo grato y a la vez algo chistoso. ¿Por qué lo digo? Porque vi entre 45 personas, una lo dio un buen uso. No digo que sea malo, no, se simplificó mucho el trabajo. Y los otros compañeros sufrieron. ¿Qué quiero decirles en conclusión a las IAs? La IA siempre va a existir, va a evolucionar, pero no nos dejemos llevar todo por las IAs. Empecemos nosotros, como yo les digo, a superarnos, a usar a las IAs para nuestro beneficio. Vamos a ver que hay guías que nos pueden ayudar a hacer bonitos métodos de aprendizaje, por lo menos de ejemplo, diagramas de flujo, cartografía mental, resúmenes, ensayos, es decir, hay guías que nos apoyan a nuestro aprendizaje. No dejemos que la IA aprenda para ella sola, no. Haremos que la IA sea parte de nuestro aprendizaje. Y es importante recalcar esto porque yo creo que el alumno que ha hecho todo con IA, si les iba tal vez alguien le preguntaba, probablemente no iba a saber nada de su trabajo. Entonces yo creo que como el doctor dice, es complementar entre tú estudiar al mismo tiempo que la IA. Y hay un estudio que quisiera compartirles también, que se hizo recientemente en MIT, donde demostraba que las personas que utilizaban inteligencia artificial no hacían funcionamiento de su cerebro. Las personas que no estaban utilizando la inteligencia más bien razonaban mejor, y al momento de rehacer el trabajo se les pidió que rehagan todo el trabajo, pero ya sin nada. Los que obviamente utilizaban IA no lograban hacerlo de nuevo, y los que no usaron, claro, trabajaron con el cerebro, todo, hicieron un buen resumen. Entonces es importante también el saber utilizar la IA y no sobrepasarse sobre esos usos excesivos de no aprender nada. Eso es algo muy importante, ¿no? Las IAs, hoy en día, como ya he dicho, es algo que ha entrado y no se ve. Ha entrado para quedarse, pero lo usaremos de la mejor manera, ¿no? Y un poquito volviendo al tema del aprendizaje, del horizonte, de lo que siempre les voy a hablar, es el tiempo. El tiempo es algo
importante y fundamental dentro de nuestra vida cotidiana. Para eso les voy a hablar el tiempo de descanso, como les decía, pueden usarlo 5 minutos, 7 minutos y máximo 15 minutos si van a descansar. Otra forma de relajarse al cerebro es escuchando música, y algo que también ayuda, y vamos a ver a qué personas, es el tomarse un vaso de agua o un té. ¿Ya? Eso también les va a ayudar. Otro tiempo que normalmente les voy a decir que cada uno de ustedes, su objetivo será por lo menos en este año, que nos quedan como 3 meses o 2 meses y un poco más, que por lo menos llegue a los 30 o 40 minutos de estudio. Lo ideal es que una persona en promedio estudie 4 a 6 horas por día. Pero me va a decir, doctor, eso es imposible, porque tengo que pasar clases, tengo que trabajar, tengo que estudiar, tengo que ir al hospital, tengo que hacer mis deberes. ¿Y en qué momento voy a estudiar las 6 horas? Es como yo les digo a los estudiantes, para ser un músico profesional o un deportista, hay que empezar poco a poco. Es granito tras granito tras granito se puede hacer. Tienen que empezar a formar sus hábitos. Tienen que empezar a ver sus prioridades. Es mejor a veces leer un libro que no sé, pues estar jugando Free Fire, Clash Clans, no, es decir, ¿cuánto tiempo le prestan al juego? Sin mentir, un juego en el celular nos consume entre 35 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas. Sí. Es decir, ¿y qué de provecho se ha ganado? Bueno, hasta veces has ganado algo, pero ¿qué te ha causado? Te causa una agotamiento. ¿Qué pasa? Tanto estar en el celular jugando, lo primero que se va a causar es la visión, para tener una locomoción visual y por ende mental. Y en el momento que ustedes quieran estudiar, ya no van a poder porque su mente se ha cansado, se ha agotado. Entonces, eso es algo que ustedes tienen que ¿Y hacer. doctor, qué tipo de música es recomendable o cualquiera? La música. En correlación a la música, hay estudios que la han llamado neuromúsica, neurociencia. La música que les va a ayudar a concentrarse, aquellas personas que tienen aprendizaje auditivo, son aquellas personas que tienen que escuchar música sin letra. ¿Por qué? Porque si tú vas estudiando, vas aprendiendo y vas escuchando una voz, ¿qué va a pasar? El campo cognitivo se va a dividir. Es decir, que tu concentración ya no va a estar al 100%, sino va a estar a un 50-50. ¿Qué quiere decir? Que 50% te vas a concentrar en lo que estás estudiando y el otro 50%, es decir, el sistema auditivo, va a estar en la música. Pero esa música, al tener letra, al ser hablado, te va a ser importante. No sé si les pasa, hay músicas que cuando nosotros lo escuchamos, simplemente se nos vienen recuerdos. Por ejemplo, las músicas baladas, la música romántica, los boleros, nos traen recuerdos. ¿Sí? Y peor aún si es una música movida o bailable. Reggaetón, no sé, pues te acuerdas de ese día que ha salido y te acuerdas de cómo ha sido y entonces. Una preguntita. ¿Qué hizo las reservas hasta las 11, perdón? 2:30. 2:30, sí. Ya. Gracias. ¿Ya? Para no ir alargándolo el tiempo, 25 minutos. bueno, estamos con el tiempo. Para ir no alargándolo, con lo que les digo, ustedes estudien con música instrumental y que sea un decibel bajo. ¿Cuánto es el decibel bajo para la neurociencia? 60 miliamperes. Eso equivale más o menos a 1/3 del volumen normal que ustedes escuchan como forma. Y acuérdense, cuando llegue el momento de que ustedes
vayan a dar un examen, a recordar, pónganse esa misma música, pero descansen. Les apuesto, cuando ustedes despierten, van a aprender mucho más. ¿Por qué? Porque la música va a influir en el aprendizaje cognitivo. Bueno, empezamos a ofrecer. Entonces, algunas recomendaciones para finalizar el podcast, y también obviamente más adelante vamos a repetir y a seguir hablando y debatiendo sobre las técnicas de aprendizaje. Entonces, doctor, ¿qué recomendaciones daría a los estudiantes? La primera recomendación es que les vamos a dejar un link para que ustedes puedan hacerse una autoevaluación en casa en su tiempo, un momento. No les va a tomar más de 5 minutos hacer esta autoevaluación para hacer algo que es importante, que es el conocimiento a sí mismo. ¿Qué tipo de aprendizaje yo tengo? Si soy visual, si soy auditivo, si soy mecánico, si soy mixto o si tengo otro tipo de aprendizaje. Entonces, el conocerse a uno mismo es el primer paso para poder seguir más adelante, ¿no? Este link les vamos a dejar aquí en las plataformas. Entren y les invito, y para el siguiente sería bueno que cada uno que ustedes nos ven a través de sus celulares nos diga a través de los comentarios o unas imágenes, háganos llegar qué tipo de aprendizaje tengan, y según ese tipo de aprendizaje les podamos orientar a cuáles son las mejores técnicas para su aprendizaje. Cada uno de nosotros aprendemos de diferentes maneras, y entonces el primer paso es conocerse a sí mismo. ¿Ya? Esto es algo importante, úselo en su vida cotidiana. Creo que ha sido un bonito encuentro con cada uno de ustedes. Yo creo que este es el inicio de algo más grande que se viene. Vamos a estar con ustedes profundizando en las técnicas de estudio, cómo podemos hacer algo que es bien importante, es la comprensión, ¿no? De todo lo que nosotros aprendemos cuando comprendemos. Eso es un déficit que yo he visto en muchos de mis estudiantes a lo largo de estos años, que leen y no entienden o no comprenden. ¿Ya? No, más bien les invito. Muchas gracias a cada uno de ustedes por este tiempo que nos ha podido brindar. Gracias por la paciencia que nos han tenido. Creo que un poquito nos han extendido unos puntos. Sí, también agradecer, claro, a la cafetería, a la Cafesa, muy bien, muy rico todo, y también agradecer principalmente a usted, doctor Jesús, por todo esto que hemos estado hablando y debatiendo, y claramente ojalá no sea la última, y no va a ser la última vez que vamos a seguir continuando con este tema y temas tal vez enfocados a otro tipo de público que va a ser muy interesante. Entonces les invitamos a seguir todas las páginas, al doctor Jesús también, que vamos a estar dejando igual las redes, toda la información. Y nada, chicos, agradecerles igual a todos ustedes por estar aquí y despídanse. Hasta la próxima. Dale. Con mis amigas, no me recuerdo bien sus nombres, pero es como que sí, es bueno tomarlo porque creo que al momento de tomarlo, como que te recuerdas de lo que estudias, pero luego pasa el tiempo y te olvidas. Ya, eso es un punto muy importante, lo vamos a estar colocando en la siguiente, les prometo. Sí. La alimentación es muy buena para el estudio, como nos decía acá la doctora. El neurocerebral sí ayuda al aprendizaje, pero al aprendizaje de corto plazo, ya que es muy bueno eso saber. Vamos a ver la dieta del pollo, la dieta del pescado, el consumo de las carnes rojas, que también ayudan, de las verduras, las hortalizas, el chocolate negro. Vamos a hablar de las proteínas y todos los alimentos que nos pueden ayudar a nuestro aprendizaje. Y vamos a ver muchos otros más factores, como ejemplo, el café. Porque hay personas que aprenden tomando café y otros tomando Coca-Cola. Se los dejo, investiguen, es por la alimentación. Muy bien, temas que vamos a ver en el siguiente episodio. Muchas gracias, chicos, despídense, hasta luego. Hasta luego.